dar tiempo exactamente a exponerlo todo. Vamos a hablar de dos instituciones religiosas ligadas a la cultura y a las tradiciones judías, que es el templo y la sinagoga. Hablando del templo, muchos a veces confunden si estamos en el tercero o el segundo templo, hablando del judaísmo. Recuerden que el primer templo es el que construye Salomón, allá cerca del año 960. Aunque primero voy a hablar de la sinagoga y después del templo, solo quería referirme a esto. Y el segundo es el de Zorobabel. El de Herodes se considera una ampliación, remodelación, por así decirlo, del segundo templo. Hay algunos autores y algunos escritores que manejan, sobre todo con el área escatológica, el tercer templo. Para la mayoría de escatólogos que manejan la idea de que tiene que construirse el tercer templo para la venida del Mesías, ese es el templo que destruyeron los romanos en la época de Herodes, el segundo, pero hay otros que dicen que el que se destruyó fue el tercero. Se maneja la idea que el tercer templo es el que tiene que reconstruirse para la venida del Mesías. Bueno, tenemos el de Salomón, el de Herodes y la ampliación, perdón, el de Zorobabel y la ampliación del de Herodes. Pero hablemos un poco de la sinagoga, hermanos, primero. Dice Mateo 4:23, y recorría toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y predicando las buenas nuevas del reino. Hay alguien que hace una similar actividad. Si ustedes recuerdan, el apóstol Pablo también visitaba sinagogas previo a su misión day. Jesús visita las sinagogas y ahí predicaba. Bueno, al principio de su ministerio, me imagino que no tuvo problemas, pero ya después, claro que sí. Lean ustedes los primeros capítulos de Marcos o Lucas capítulo 4, creo que es 5, no recuerdo el pasaje exactamente, pero ahí lo estoy leyendo en la mañana, que Jesús pasa en medio de ellos por lo que lo querían linchar cuando él se para en el Bemá y habla sobre aquel pasaje de Isaías donde se menciona que el Espíritu del Señor está sobre mí y al final él dice que Él es. Hablemos de la importancia de la sinagoga. Andaba buscando, por cierto, una imagen de la sinagoga de Tegucigalpa, pero encontré unas imágenes bien borrosas y por eso no quise compartirlas. Los que conocen Tegucigalpa en el Boulevard La Hacienda, donde queda Sociedad Bíblicas Unidas, a la par queda la sinagoga de Tegucigalpa. La institución de la sinagoga es una institución, al igual que el templo, al igual que los partidos o las sectas religiosas, es una institución. Y la parte religiosa y la parte política judía no se separan. Eso lo hacen los griegos y Occidente. Pero hablar de política, de salvación, de muerte, hablar de sociedad, etcétera, etcétera. Entonces, la cuestión de la política, la religión no se separaban en la cuestión judía. La sinagoga era una institución, era un lugar de lectura, era un lugar de reunión. En algún momento también hasta la vida social se hacía en la sinagoga, ya que era un lugar de encuentro para los judíos. Había una estructura en el culto, una estructura en el culto, que los cristianos de alguna manera, fíjense, también copian algunas ideas, porque recuerden que el cristianismo nace en el seno del judaísmo. Entonces, hoy nosotros tenemos una estructura en el culto. ¿Qué hacemos normalmente? Cantamos, oramos, eh, damos la ofrenda, está la prédica, las alabanzas, el llamado, bueno, ese tipo de cuestiones que ocurren también en la época del culto en la sinagoga. En la sinagoga había un culto.
Imagínense su templo, vaya. Quiero que se vayan ustedes a su iglesia en este momento. ¿Cómo es el altar, el atrio, el púlpito, todo eso? ¿Dónde está el púlpito? O sea, eso se llama el atril. ¿Saben ustedes qué es el atril, hermanos? Como el podium. Ok, el Donde podio. se pone la Biblia. Correcto. En la sinagoga estaba el Bema, B grande, B-E-M-A, acento la A, Bema. Era el púlpito, o sea, era el estrado. Estaba el altar o el atril para nosotros. Y atrás estaba una arca, pero no el arca de la alianza, sino estaba una especie de caja donde estaban las copias en arameo o en griego del Antiguo Testamento. Entonces, el culto en la sinagoga, ese digamos que es el recinto. Entonces estaban los varones adentro, sentados o de pie alrededor de la sinagoga. Habían lugares para las mujeres en la sinagoga, pero arriba, si en un lugar alejado de los varones o afuera. Lo primero que se hacía en la sinagoga era recitar el Shema. ¿Se acuerdan ustedes aquel versículo? Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ejá. Perdón, bueno, ese es Deuteronomio 6:4. Oye Israel, el Señor, tu Dios, uno es. Habían alabanzas y oraciones y que normalmente eran los salmos. Los salmos, se leían los salmos o algunas porciones de los profetas o los libros que nosotros entendemos como los poéticos. Recuerden que había libros para celebraciones, ya los vimos. Ruth, Esther, esos normalmente no se usaban en la sinagoga, sino en las fiestas. Entonces aquí la alabanza se hacía con los salmos. Y la lectura de la ley, bueno, todo el Pentateuco se dividía y se leía semanal o diariamente, como hacen, digamos, los católicos con el libro de oración común y usted lee toda la Biblia en 3 años y medio, de acuerdo al calendario litúrgico católico. Bueno, eso lo extrae del judaísmo, el catolicismo, el cristianismo en sí. Entonces, estaba la lectura de la ley y después la exposición de la ley, que es lo que nosotros conocemos como la predicación o el sermón. Entonces, cuando Jesús, el detalle es que la lectura de la ley normalmente la daba alguien importante dentro de la comunidad, no necesariamente el encargado de la sinagoga. Y Jesús ya tenía fama en Canaán, perdón, en Capernaum, ¿sí? Nazaret, toda esa zona donde él creció. Y a él le dan, por ejemplo, el privilegio de leer el profeta Isaías. Algunos dicen que no es coincidencia, pero en esa fecha tocaba leer al profeta Isaías. Y él lee. Y su sermón después, Jesús, lo que pasa es que la Biblia no lo registra, pero él tuvo que dar una explicación de lo que estaba diciendo, lo que llamamos el sermón. Entonces, esa es la estructura básica del culto en la sinagoga. En la sinagoga estaban los famosos ancianos, que no hay que confundir los ancianos de una sinagoga local con los ancianos del Sanedrín, ¿verdad? Son dos cosas diferentes. Posiblemente la gran sinagoga que estaba en el templo de Jerusalén o en los recintos, ahí donde se reunía el Sanedrín, pero por ejemplo, si había una sinagoga allá en Nazaret, en Belén o en la diáspora, no estaba el Sanedrín. Entonces los ancianos tenían la autoridad, o sea, los ancianos, los líderes, digamos el concilio, el consistorio, la junta directiva de la sinagoga local, tenía la autoridad de juzgar las cuestiones de tipo religioso de la comunidad ahí.
Definición de sinagoga. La sinagoga viene de sinagogue, que se traduce en griego como asamblea. ¿Cuándo surge la sinagoga? La mayoría de teorías considera que la sinagoga surge después del exilio babilónico o durante el exilio. Los judíos, en un afán de sustituir, recuerden que la parte de la adoración también se da en la sinagoga, y l- ellos no tenían templo, o sea, no había lugar del sacrificio, no tenían templo. ¿Y dónde hacían las cuestiones rituales, litúrgicas? A ver, yo lo puedo hacer en mi casa, pero no es lo mismo. Había una necesidad de integración, una necesidad de identidad nacional, religiosa, etcétera, etcétera. Y entonces, en la diáspora, o sea, cuando los judíos estaban dispersos antes del rey, después de que Nabucodonosor destruye Jerusalén, construyen lugares o las reuniones en casas eran las famosas sinagogas, porque sinagogas asamblea, un lugar donde se reunían 10 o más varones, ya era una sinagoga. Se leía, por ejemplo, la Torá y el Talmud. El Talmud son escritos en arameo que contienen tradiciones judías, bueno, esto sería como otra clase aparte, por ejemplo, estudiar el Talmud, estudio judío. De hecho, hay una especialidad en teología también que se llama estudios rabínicos. Si usted quiere estudiar eso, se puede estudiar eso. Muy pocos cristianos estudian eso, pero se puede estudiar. El Talmud era una especie de colección de las principales leyes judías, tradiciones orales, costumbres, usos y costumbres. Miren nuestro curso, narraciones y dichos que los ancianos recopilan de la Torá y de lo que se anda hablando ahí, y se leía en la sinagoga. Ahora, para el año 70 después de Jesús, según algunas estadísticas, había un promedio de 400 a 1000 sinagogas dispersas por el mundo romano. Recuerden que la presidía una junta directiva. Cuando querían construir una sinagoga, los judíos buscaban por lo general un terreno elevado. Esto es interesante porque yo no sé si ustedes han leído aquel versículo que dice que a los fariseos les gustaba estar en las esquinas de las casas, de las esquinas de las calles. ¿Han leído algo parecido a ese texto? Me imagino que sí. ¿Por qué les digo esto? Y les hago otra pregunta a la vez. ¿Dónde se encuentran la mayoría, hablando de nuestro país, de las iglesias católicas? Parques, En excepto el en parque. Marcal. Excepto en La Paz y en Barcala. Ah, no, en La Paz está también en la ciudad. Ok. ¿Ustedes creen que eso es casualidad? ¿Creen que es casualidad? ¿Sí o no? Solo respondan sí o no. No, No. Ahora, le explico por qué. Es que esta idea viene de la construcción de las sinagogas. Las sinagogas tenían que estar, en primer lugar, la opción A era en un lugar alto. Pero ¿de a dónde sacan estos la idea de un lugar alto? En el Antiguo Testamento, los lugares altos o eran sinónimos de un altar pagano o eran sinónimos de un altar a Yahvé, porque ahí se visualizaba la gente, la población, etcétera, etcétera. Todas las sinagogas judías se construían en lugares altos, en terrenos elevados o en plazas importantes como parques, en la esquina del parque o enfrente del parque. Y los judíos, los fariseos les gustaba estar en las esquinas de las calles, se supone ellos golpeándose el pecho alabando a Yahvé, pero estaban enfrente de una sinagoga.
La cristiandad católica construye sus iglesias en lugares visibles o en lugares santos, por esa tradición. Entonces, la sinagoga era construida en ese lugar. Otra cosa importante de la construcción de las sinagogas es que en esa época tenían que estar en dirección hacia Jerusalén. El Talmud, los escritos rabínicos judíos hablan de que las oraciones de la mañana, de la tarde, de la noche, o cuando se hacen oraciones en las 4 vigilias del calendario judío o del día judío, usted tendría que estar viendo hacia Jerusalén. Igual la sinagoga tenía que estar viendo hacia Jerusalén. No en todos los casos era flexible, está o no construcción, pero si se podía, tenía que ser así. Una vez terminaba la sinagoga, entonces se equipaba con muy pocos muebles en la época precristiana y postcristiana. Y ahí es donde le digo que esa imagen que ustedes ven ahí, tal vez la logran visualizar, la tomé de internet, pero es lo que les estaba explicando del BEMA. Donde están las graditas y la elevación, ese es el famoso BEMA. Atrás está el cofre donde se guardan cuestiones valiosas de la sinagoga y los rollos de la Tanakh, de la Torah. El programa de adoración de las sinagogas consistía, ya les mencioné, cantar, orar, leer, enseñar y predicar, porque normalmente eso es lo que uno hace cuando predica, enseña, aunque no necesariamente enseñando se puede predicar, pero eso ya es otra cosa. Lo primero que hacía la congregación era recitar el credo judío. Ya les dije, el Shema. Shema Israel, Elohenu, Adonai, Shema, Adonai, Ja. Bueno, entonces, los judíos, el credo, también en la cristiandad católica, copia ciertas ideas del judaísmo porque en el catolicismo también se lee el credo. O si no, se dice el Padre Nuestro, porque el Padre Nuestro es otro credo. Entonces les decía, el programa de adoración de la sinagoga tenía que ver con el recital del Shema y después se venían los cantos, las oraciones, la lectura de la palabra. Parte de la vida cotidiana de la sinagoga en tiempos de Jesús y en tiempos del Antiguo Testamento. Se celebraban los juicios, reuniones de comunidad y asambleas. A Jesús dice que lo llevan ante el Sanedrín. Normalmente el Sanedrín se reunía en la gran sinagoga que estaba en el templo en Jerusalén. Entonces posiblemente Jesús lo llevan a juicio ahí, porque era normal que en la sinagoga se llevaba a un juicio político, religioso, etcétera. Se reunía la comunidad y habían asambleas, así como hacen los patronatos hoy, ¿verdad? La gente se reunía para discutir cuestiones de la vida cotidiana judía. Por eso, sinagoga, asamblea, era el lugar de reunirse. Algunas sinagogas tenían varias edificaciones. Claro, no todas las sinagogas en tiempos de Jesús o en tiempos del Antiguo Testamento tenían eso. Las modernas sí. Porque habían cámaras, habían, por ejemplo, las aulas para la enseñanza, como en una iglesia, vaya, nuestra, para que No me- vayan a me- ver amigos ahí. para que me entiendan. En una iglesia hoy, ¿qué es lo que hay en la edificación física? Está el templo, están las oficinas, están los baños, están las aulas de escuela dominical, están lugares de recreación, hay algunos que tienen hasta para campamento, etcétera. Bueno, las sinagogas modernas tienen parecidos complejos, hasta habitaciones. En la época de Jesús, el templo es la que tenía las habitaciones. En casi todos los pueblos, la sinagoga también tenía una escuela. En las sinagogas era el lugar de instrucción de los niños. Habían escuelas.
se enseñaba la ley, se les enseñaba a cantar, a leer, a memorizar. Ellos tenían una técnica, la mnemotecnia o la técnica del acróstico. Yo creo que les conté alguna vez que la mamá, y al igual que en la sinagoga era parecido, les enseñaban a los niños pequeños, 5 o 6 años, elementos rudimentarios de la ley y los números, como por ejemplo el uno. El uno quiere decir Dios porque Dios es uno. Dos son las tablas de la ley, por ejemplo, donde está contenida la ley judía. Entonces el niño aprendía el uno, aprendía que Dios es uno, aprendía el dos, se le enseñaba que el dos representa las dos tablas de la ley. De ahí venía el tres representaba los tres grandes patriarcas, mi padre Abraham, mi padre Isaac, mi padre Jacob. El cuatro, las madres, las matriarcas, Sara, Rebeca, Raquel y Lea. El 5 con los libros de la Torá, el Génesis, el Éxodo, el Levítico, el Pentateuco en sí. Entonces los niños aprendían la ley, la Torá, costumbres. Primero había una educación local, o sea, en la casa, que lo ejercía la madre, el padre no ejercía esto. Y después este niño, con cierta edad, iba a la escuela, o sea, a la sinagoga. Entonces, no es de extrañar que un niño de 12 años como Jesús está en el templo. O sea, que no era prohibido que los niños estuvieran ahí, o no era sorprendido. La gente no tenía que sorprenderse, porque era común ver niños en la sinagoga, por la escuela, porque ellos iban a la escuela. No obstante, la sinagoga funcionaba principalmente como el lugar de adoración. Entonces, el papel más importante de la sinagoga era reunirse para adorar a Dios. Los primeros cristianos, estoy hablando de los apóstoles, los del aposento alto y las primeras predicaciones en Jerusalén que convirtieron discípulos o seguidores de Cristo, judíos, ahora convertidos ahora convertidos al cristianismo. Nos sorprende que el cristianismo primitivo, no estoy hablando del de Hechos 15 para allá, no, estoy hablando de los primeros convertidos. El culto era parecido al que se hacía en las sinagogas o visitaban las sinagogas para la adoración. En este caso, adorando a Cristo. Porque en la sinagoga ese era el punto importante, el lugar de adoración. Como nace en el exilio babilónico el concepto de la sinagoga, los judíos ya no tenían templo para hacer el sacrificio o los sacrificios. Entonces la sinagoga sustituye en parte, aplaca la necesidad de la búsqueda de Dios de alguna manera en la época del exilio, la sinagoga, y así se queda. El año 70, que es destruido el templo de Jerusalén, obviamente después de 2000 y pico de años, la sinagoga es lo más importante para los judíos hoy también. Por eso ustedes van a ver sinagogas por todos lados. Bien, antes de hablar lo del templo, es que esa intro tenía una musiquita, la del templo. Antes de ver del templo, eh, a ver, idea, por cierto, ¿han visitado ustedes alguna sinagoga? Bueno, no, tal vez no he entrado, pero ¿la han visto por fuera? Lo que, bueno, yo solo conozco la de Tegucigalpa. No pude visitar, ahorita que ando en unos viajes que hice, me hubiera gustado visitar una sinagoga, pero quedaban muy largos de donde estaba yo. Sí visité una mezquita, pero de largo, ¿verdad? No, no es que pude entrar. Em,
Claro, las sinagogas modernas no son como la época de Jesús, ¿va? No están, no hay piedras, no se sentaba en piedra la gente, ¿va? Pero la sinagoga tiene una importancia para los judíos, tanto en la época del exilio, en la época de Jesús y en la época moderna, definitivamente. La sinagoga es importante. A ver, ¿quién quiere conversar, preguntar o participar sobre el tema de la sinagoga? Hermano Daniel, Diga. sí, yo creo que una de las razones también porque las sinagogas quedan en alto es porque siempre hay mucho texto. No sé si ha leído usted en Isaías que subamos al templo, decían. Y hay una, Bueno, sí, es que mire, perdón que lo interrumpa y le termine de robar la idea. El templo de Jerusalén estaba en lugar alto. Eh, si usted va a Jerusalén, todavía están las ruinas, está en un lugar alto, o sea que hay que subir una cuestecita, como dicen por aquí. Pero esa idea no es judía, es de las naciones paganas antiguas, sobre todo los cananeos. Los cananeos le daban, por ejemplo, las estatuas de Baal estaban en lugares altos. Cuando usted lee los profetas, sobre todo los profetas y algunos pasajes de libros históricos, va a encontrar mucho la palabra en los lugares altos. Miqueas habla mucho, Sí, la sinagoga no es que es construida porque el templo de Jerusalén está en un lugar alto, es por costumbre antigua que, claro, ¿dónde se visualiza todo, Eric? En un lugar alto. correcto, sí. ¿Dónde lleva Satanás a Jesús en la tentación? Para que visualice todo. En un lugar alto. Entonces, la construcción de las sinagogas se da en un lugar alto por cuestión estratégica, no tanto por imitar que la construcción del templo estaba en un lugar alto, el de Jerusalén. Y, Porque más. perdón, y cuando se dividen los reinos, que el reino del sur tenía que subir también al templo cuando estaba en el reino del norte, ¿no obedece a eso también? Ah, no, es que cuando dice la palabra subir, es que Jerusalén está en un lugar alto. Creo que dice, y Jesús subió. Lo dice Lucas cuando él viene en la última semana. Creo que está en Lucas 19 o 18. No recuerdo exactamente el pasaje, pero dice Jesús subió. Sube a Jerusalén, porque iba a Jerusalén. Antes de llegar a Jerusalén, creo que da un. Lo que pasa es que parece que son grandes distancias, pero el huerto de Getsemaní está enfrente de Jerusalén. Hay un cerro, hay dos cerros así, miren. Yo creo que no, Sandra que estuvo ahí, no me puede dejar mentir. O sea, aquí está Jerusalén, aquí está Getsemaní. Entonces, Jesús, por ejemplo, dice que pasaba la noche y subía todos los días al templo. En esa última semana de Jesús, lo que hacía Jesús es que visitaba el templo, que está en Jerusalén, bajaba, volvía a subir Getsemaní o el huerto de Getsemaní, o sí, el cerro que está enfrente, son como dos cerros así. Subir. Entonces, ¿qué iba a Jerusalén? Cuando decían los profetas o los históricos que dicen que el pueblo del norte subía a Jerusalén, es que tenían que subir una cuesta para llegar a Jerusalén. O sea, estaba en una pendiente Jerusalén, geográficamente. Entonces le beneficiaba el templo. Pero este concepto es cananeo, es antiguo. La idea de la construcción de los lugares de adoración en sitios estratégicos para que la gente lo visualice. Otro ejemplo, aunque posiblemente suene forzado, ¿dónde les da la ley Yahvé a los judíos? En ahí, ¿Y Sinaí qué es? Es una montaña, es un monte. correcto, sí. Entonces dicen que aquellos tuvieron miedo y por eso mandan a Moisés. Tiembla, la montaña tiembla, Dios está arriba, ¿eh? De ahí visualizan todo. Esa es más o menos la idea, hermano Eric,
de darle un sentido de importancia a la construcción. La mayoría de iglesias católicas están construidas no tanto en lugares altos, pero en lugares estratégicos geográficamente. Todo el mundo visita el Parque Central. Todo el mundo visita el Parque Central. ¿Y qué va a haber enfrente? La iglesia, sea o no religiosa. ¿Alguien más? Solo una. Ajá. Aquí cuando se habla de los gnósticos, ¿verdad? Que ellos adoran bueno, es que es una secta que adora, su dios se llama Demiurgo, creo que es. Es que Que- los gnósticos no creen en una religión en sí, es una filosofía, es una corriente entre religión y filosofía. Ellos lo que creen es en la gnosis, en el conocimiento más allá de un conocimiento natural, sino un conocimiento extrasensorial, espiritual, divino. Y para conocer el lugar de las ideas o el mundo de las ideas, tienen que visitar astralmente, fuera de su cuerpo, un lugar que se llama el Demiurgo, que es entre un lugar y una divinidad. mm, Es bien complejo eso. El templo. Miren esa gráfica que están observando. Estaba. Lo que hoy nosotros entendemos por templo es donde se predica y se alaba. Pero el templo de Jerusalén era todo el recinto, desde el mercado, desde la gran sinagoga, desde los patios, desde las habitaciones de los levitas, desde el lugar del sacrificio, desde el lugar santo, desde el Sanctus Sanctorum, desde las gradas, desde las alcancías o el banco, donde se recolectaba el impuesto para el templo, donde se vendían los animales, todo era el templo. El Debir era el Santo Sanctorum, el Jecal era el santo, número uno y dos. Propiamente ese es el tabernáculo de Moisés. Fuera estaba el altar de los sacrificios, el patio de los sacerdotes era el lugar número 5, donde está la mesa de cortar la carne o el animal, donde se lavaba y donde se hacía el sacrificio, que es el lugar 3 y 4 en el mapa que están observando. Todo eso es el patio de los sacerdotes, así se le conocía. ¿Qué significa esto? Que exclusivamente era el lugar para los sacerdotes. Un judío común y corriente no podía entrar al lugar número 5, mucho menos al 2 o al 1. ¿Me explico? El patio de los sacerdotes era exclusivo para los sacerdotes. Ahí estaba la mesa para cortar y lavar la carne del sacrificio. Ahí estaba el altar de los sacrificios y enfrente estaba el templo en sí, el tabernáculo, el Santo Santorum y el lugar santo. Se creía que el Shekinah estaba en el Debir, en el Santo Santorum. En el patio de los sacerdotes, que es el lugar número 5 que aparece ahí, había una puerta que daba al otro patio, el número 6, el patio de los sacerdotes, patio de Israel. ¿Qué significaba? Todo hombre mayor de 30 años circuncidado podía entrar al patio para asomarse a la puerta, adorar a Yahvé, a Dios, y ver el sacrificio. O sea, ver el lugar del sacrificio. Enfrente, o sea, entonces, para pasar al patio de Israel había que pasar para el patio de los sacerdotes, había que pasar
por el patio de Israel, que es el patio de los varones. Para pasar del patio al patio de los de Israel, había que pasar primero el patio de las mujeres. La puerta de Nicanor da acceso al patio de Israel. El patio de las mujeres, que es el número 7, era el lugar no exclusivo para las mujeres, pero era el lugar hasta donde podía entrar una mujer judía fiel a la ley. En el patio de las mujeres habían otros sectores bien interesantes. Primero, el numeral 9, el lugar de las ofrendas. Cuando ustedes van a un banco ven un montón de cajas. Bueno, ese era el banco de los judíos, el lugar de las ofrendas. Algunas tradiciones mencionan que habían 13 alcancías, 13 cajas, donde usted depositaba las diferentes ofrendas que se pedían. Habían unas cajas para los varones, para las mujeres, para las viudas, para los niños, para comprar el animal, para comprar la leña del sacrificio, etcétera, etcétera. O sea que, y pagar el impuesto. Quiere decir que el templo en algún momento también funcionó como el banco, o funcionaba en tiempos de Jesús como el banco. También estaba el lugar para declarar y lavar a los leprosos puros, o sea, los que de alguna manera se curaban. Estaba el lugar para la madera, donde se almacenaba y donde se adquiría una vez que usted compraba. El lugar para el aceite, para el vino, el lugar para afeitarse la cabeza, sobre todo los nazarenos. Y estaba la famosa Puerta la Hermosa, en donde Pedro hace aquel milagro, ¿se acuerdan? La Puerta la Hermosa estaba entre el patio de las mujeres, numeral número 7, y lo resto que esté en blanco ahí, imagínenselo, sería el patio de los gentiles. El lugar donde un pagano podía estar dentro del templo. O sea que un pagano ni podía estar en el patio de las mujeres, ni podía ir a las alcancías, ni podía ir a donde estaban los nazarenos, ni a donde se compraba el animal, ni a donde se compraba la leña, ni a donde se declaraba puro alguien, ni mucho menos entrar al patio de los varones o al patio de los sacerdotes, era imposible. Alrededor del patio de los sacerdotes estaban las habitaciones de los levitas y la gran sinagoga. La palabra templo deriva del latín templum, que significa un lugar descubierto, que permite una visión de la región circundante, parecido a este concepto de colocar en lugares altos el lugar de adoración. En un sentido más religioso, podríamos decir que templum significa un lugar sagrado para la divinidad. O sea, en otras palabras, templum es un santuario. El santuario de Jerusalén lleva el nombre hebreo de Bet Yahvé, la casa de Yahvé. Bet en hebreo es casa. Más elementos sobre el nombre. Estaba el Jecal. El Jecal se traduce como casa o templo. Y estaba el Godes, que es el santo. Y el otro es el Debir, o sea, el santo de los santos, que Debir se traduce oráculo. Santo de los santos significa Godesh Hadogachin, el lugar santísimo, donde estaba el Shekinah. Esto estaba dentro del tabernáculo. Digamos que hay que diferenciar templo y tabernáculo. El tabernáculo básicamente solo es la entrada del lugar santo,
previo a las gradas donde estaba esa pila donde se lavaba el sacrificio. Es una pila con 12 bueyes. Los templos mormones tienen eso, que lo han sacado de ahí. El templo en tiempos de Jesús, algunos elementos. Bueno, en tiempos de Jesús, el término para templo es oikos. Hay uno que se llama oikos, que se traduce como casa. Digamos el lugar más sagrado, o sea, la parte del tabernáculo. Pero estaba Hierón o Hierón, que era el recinto sagrado, o sea, el Santo Santón. El templo de Salomón, que es el primer templo de Jerusalén, se construye cerca del año 966 antes de Jesús. Este lo destruyeron los babilónicos en el 596. En el 515 lo construye Zorobabel. ¿Se acuerdan? A pesar de aquel problema con los samaritanos. Herodes bota una parte y lo empieza a remodelar el año 20 antes de Jesús. Según los historiadores y los arqueólogos y los mismos escritores judíos como Flavio Josefo, la remodelación del templo de Jerusalén tardó desde el año 20 antes de Jesús hasta el año 69 después de Jesús. Aproximadamente 90 años. Un año después, Tito, el general romano, destruye Jerusalén y destruye el templo. Jesús lo había predicho cuando les dice a los judíos, no quedará piedra sobre piedra. Y después hace una analogía que dice que este templo va a ser reconstruido en 3 días. Pero hablando de él, ahí está, en el 10º año del reinado de correspondiente a Herodes, o sea, entre el 20 y el 19, Herodes hace una remodelación del templo de Zorobabel, destruye una parte y empieza a remodelar. Herodes era un gran arquitecto, por lo menos tenía una visión extraordinaria. De hecho, él construye la ciudad de Tiro y Sidón. Eran buenos para la construcción, Herodes. Herodes es el papá, ¿verdad? El papá de los otros Herodes. Marcos en 11:15, ahí donde aparece el término Hierón, para referirse a la parte más sagrada del templo. Aunque también hay otro término que se traduce oikos para decir casa. En el Nuevo Testamento se utilizan 3 nombres para templo. Cuando ustedes hagan un estudio sobre el templo en el Nuevo Testamento, fíjense bien si es oikos, si es hierón y si es naos. Si es oikos, es casa. Si es hierón, es la cuestión sacramental. El lugar del sacrificio y el tabernáculo. Y si es naos, es el otro término para decir el santo santón, o sea, el lugar del Chequiná, donde ocurre el Chequiná, donde está el Chequiná. Dice Marcos 11 del 15 al 19, llegaron a Jerusalén y al entrar Jesús en el templo, comenzó a echar de ahí a los que vendían y compraban en su interior. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y no permitía que nadie atravesara el templo, llevando algún utensilio. Más bien les enseñaba y les decía, ¿acaso no está escrito mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes han hecho de ella una cueva de ladrones. Cuando los escribas y los principales sacerdotes lo oyeron, comenzaron a buscar la manera de matarlo. Y es que les tenían miedo a Jesús, pues toda la gente estaba admirada de su enseñanza, pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. ¿Dónde está Jesús cuando hace el volcamiento de esto y de la mesa y todo? En el patio de los gentiles. El patio de los gentiles, estimados, era lo que hoy entendemos por un mercado. La venta de los animales, las palomitas, las cabras, las ovejas, los bueyes. También estaban los desechos de los animales. También estaba la gente que vendía y tiraba basura ahí.
etcétera, etcétera, etcétera. Realmente el patio de los gentiles apestaba, dicen algunos arqueólogos, por lo mismo que era, a ver, tanto animal y sobre todo para la Pascua se imagina la cantidad de animales que vendían estos sacerdotes y estos publicanos, perdón, y estos que se dedicaban a cambiar dinero, la gente, o sea, era enorme la cantidad de gente que iba ahí. Mi casa, hoy Cosmo, Jesús está citando un pasaje de Isaías, presentado así la casa de Dios como su propia casa, es decir, como la morada mesiánica, donde se cumple su mensaje, donde culmina su camino. Como representante y portador de Dios, Jesús actúa en esta casa especial en Jerusalén. Proseustes, otro término que significa casa de oración, viene de este pasaje de Isaías 56:7 en la versión de la Septuaginta. El templo de Jerusalén aparece como espacio abierto para el culto sacrificial. Claro, en el templo se hacían los holocaustos. El templo de Herodes, recuerden ustedes, él le agrega posiblemente el patio de las mujeres, las puertas y las cámaras, que las puertas y las cámaras eran la de Nicanor, la de la Hermosa, las cámaras eran las alcancías donde se depositaban la ofrenda para todo tipo de cosas, y el patio exterior, o sea, el patio de los gentiles. Herodes se encarga de eso. Hablando del patio de los sacerdotes y la casa de Dios, estaba el atrio, que era el patio del tabernáculo. O sea, en sí, el patio de los sacerdotes era el patio del tabernáculo. Imagínense entonces la fotografía del tabernáculo de Moisés. Eso era lo que estaba ahí. Estaba el gran altar, el altar de los sacrificios. Aquí también estaba el estanque de bronce y donde se purificaban las mesas cuando se descuartizaba la víctima, en este caso el animal para el sacrificio. Y había un altar donde permanentemente fuego encendido. El patio de Israel, que tenía las famosas 15 gradas semicirculares antes de entrar del patio de las mujeres al patio de los hombres. El patio de las mujeres, ya les mencioné, donde estaban todas las alcancías y donde estaba permitido que una mujer judía, conversa obviamente, podía entrar. Se trataba, hablando del patio de las mujeres, del lugar más frecuentado del templo, pero no porque habían tantas mujeres, ¿verdad? O los varones iban a ver mujeres, no. ¿Por qué era frecuentado el patio de las mujeres? Porque estaba el lugar para orar, pero sobre todo donde se depositaba el dinero. Había una alcancía para las viudas, una alcancía para las mujeres que se dedicaban a la prostitución, una alcancía para los niños, una ventanilla para los varones, una ventanilla para los nazarenos, una ventanilla para comprar el animalito, una ventanilla para comprar el sacrificio, una ventanilla para el impuesto, una ventanilla para la leña. Creo que son 13 ventanillas o cajas. Cuando Jesús ve la viuda, dar todo lo que tenía. ¿Por qué dice eso Jesús? Porque él estaba en el templo viendo lo que está ocurriendo, por ejemplo. ¿Y dónde es eso? En el patio de las mujeres. No es algo no es algo sexual, de género, que se dice patio de los hombres o patio de las mujeres. Era por la función. Había puertas, cámaras. Recuerden que estaban las cámaras de los levitas, las gran sinagoga, la escuela. Había un lugar para los impuros, para los leprosos, donde se curaban, habían estanques de agua. O sea, habían lugares para la purificación. Había lugar para los nazarenos. En el patio exterior, ya les mencioné, estaba el mercado, el lugar de los gentiles. Eh, los ciegos, los cojos, los gentiles, los mendigos, los inmundos, los incircuncisos, todos esos, los pecadores que en algún momento les hablé en una que otra clase, estaban en el atrio de los gentiles, o sea, en el mercado. Claro, en un lugar
Si yo me dedico a mendigar, ¿dónde voy a estar? ¿Dónde estaba el lugar para mendigar? En el patio de los gentiles, porque ahí estaba como yo no podía entrar al atrio de las mujeres, mucho menos al de los varones, podía estar en el mercado y ahí también había flujo de efectivo. Ah, por cierto, estaban los cambistas de monedas. Para entrar al templo y comprar la ofrenda del sacrificio se tenía que usar moneda judía y no moneda romana o griega. Bueno, ¿qué más? Para terminar el sacrificio en el templo, bueno, ahí se hacía el sacrificio. Si quieren saber más del sacrificio y cómo se hacía, hay que leer lo del tabernáculo. También dice que al terminar la comida, todos juntos daban gracias a Dios por su gran amor y su bondad y alrededor del templo mucha gente se reunía. Símbolos judíos, para terminar, la estrella de David, que se usa como escudo. Bueno, también se le conoce como la Magen David, una especie de escudo. Estaba la menorá, que es el candelabro de los 7 brazos. Había una copia, una réplica en el tabernáculo, en el Santo Santorum, en el lugar santo. Y estaba la famosa Hanukkah, que es el candelabro de los 9 brazos, que esta surge por la fiesta de las luces en la época macabea. Estaba el kipá, bueno, estos ya son símbolos judíos que ustedes saben y han visto. La kipá es que se ponen los rabinos, ¿verdad? Estaba el chay, que es una especie de transposición de 2 letras, la tet y la yod, para significar que cuando alguien en su casa tenga, o generalmente en un hogar judío haya esas 2 letras, significa vida, vivo, vivir. A la mezuzá, que esto es lo que se pone en las puertas, ¿verdad? Una copia de la ley, igual que la que aparece en la frente. El nombre de Dios, el tetragramatón que no se pronuncia. Por ejemplo, en el Shema que acabamos de leer, si ustedes se van al texto hebreo, aparece el tetragramatón, o sea, estas 4 letras, pero los judíos la traducen como Adonai, o sea, no utilizan el nombre de Dios.